Esto es Pensar en el Intento, un canal de podcast de Ismael Rojas Pozo dedicado a hacer filosofía. Un espacio para provocar la filosofía que hay en nuestra naturaleza, en vuestro interior. Aquí en el laboratorio somos nosotros mismos, cada uno, cada existente, cada yo. No estamos aquí para justificarla, estamos para que se haga filosofía, para desencadenarla con ideas, preguntas, argumentos, curiosidades y referencias a la historia de la filosofía. ¿Te atreves? Comenzamos. Y ya estamos en el episodio 1, estamos en la primera de las preguntas que hay que hacerse, yo creo que la más fundamental, la primera. Hoy toca explicar qué es la filosofía. Cada vez que alguien me lo pregunta, pues mi cabeza pues no sabe por dónde tirar. Esto no es una pregunta que no se pueda responder. Bueno, no sé hasta qué punto quizás sea casi imposible determinar nunca de responder. Es que cuando me lo preguntan, lo primero que hago es, antes de buscar en una definición más o menos académica, lo que hago es mirar a la persona que me lo pregunta. No es lo mismo contárselo a un alumno de primaria, a un adolescente, una chica que ahora mismo está descubriendo el mundo, a un señor mayor que viene de otra generación, que incluso se ha podido criar en algún lugar apartado del universo. Es que antes que la respuesta está la pregunta de qué es la filosofía, y en la pregunta está el por qué queremos saberlo, qué prejuicios hay detrás de la pregunta misma, qué esconde esa palabra para la persona que lo cuestiona, qué inquietud hay detrás. La forma en la que planteo estos podcasts iniciáticos en el terreno de la filosofía, más o menos dialogada, aunque aquí el diálogo siempre es un poco más trabado porque es unidireccional el punto de partida, pues esta forma en la que lo planteo hace que no vaya directamente a los libros de texto para encontrar una guía teórica de la filosofía. No creo que deba ser el estilo, y menos como lo estoy planteando. Una guía que sirva de presupuesto, que puede ser encontrada en cualquier libro de filosofía, de primero de bachillerato de la actualidad. Una guía que sirva de un presupuesto a priori antes de cualquier pensamiento filosófico. Yo creo que desde incluso el capítulo 0 que planteé y desde este primer capítulo, mi intención es desencadenarla, hacer filosofía. Y mientras nos vamos enterando poco a poco de qué es eso, de la filosofía. La pregunta por qué es la filosofía ya forma parte de ella, es parte del problema. Etimológicamente todo el mundo sabe, bueno, y si no, pues ahora se lo estoy diciendo yo, es amor por la sabiduría, es el amor por el saber, es el querer saber. Es un querer más que un tener. La filosofía quizás sea el modelo de búsqueda perfecta del conocimiento en el ser humano. Es un ser imperfecto en su actividad más propia. La única que le define la búsqueda, la pregunta, la evidencia, y además una evidencia la más palpable de esa carencia, esa menesterosidad del ser humano. Es esa ansia de verdad, la esencia misma del amor por saber. Nuestra esencia fruto pues de nuestros defectos. El amor a la sabiduría, el deseo de saber. Literalmente filosofía significa eso mismo, tal cual, deseo. Deseo o amor al saber, a la sabiduría. Se cuenta que fue Pitágoras el primero que contestó a esa pregunta usando esta palabra. Aunque ya por aquella época, pues en sus contemporáneos hacían el mismo ejercicio de la búsqueda del saber. Quizás pues también fue Pitágoras el primero que se reconoció como filósofo y no como sabio. Una época en la que surge esa actividad intelectual que buscaba la explicación de todo lo que había
y de una forma racional, crítica y radical, yendo a la raíz del problema. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, aproximadamente. La filosofía es la pregunta misma, es la duda, es el encuentro con lo esencial, con lo común a todo. Es el asombro por la realidad, es lo más natural en el ser humano. Su propia limitación le arroja a esa eterna pregunta por lo que hay. Es nuestra limitación la que nos deja ahí delante de la inquietud. La filosofía se alimenta de preguntas y no de sus respuestas. Aristóteles, allá por el siglo IV a.C., nos dejó escrito que la filosofía surge en el momento en el que nos sorprendemos por algo que existe y queremos saber la razón de su existencia. Solo es posible la filosofía en el ser humano porque es el único capaz de asombrarse de esa manera con la realidad. El asombrarse y el buscar inmediatamente la respuesta a la pregunta, el plantearse la pregunta y buscar la respuesta. Ese es el punto de partida, ese es el auténtico punto de partida de la filosofía, históricamente y también en nuestras vidas. Si hacemos un pequeño recorrido por nuestras vidas, desde que empezamos a salir de la niñez o los primeros años de vida, empezamos a asombrarnos por las cosas, y en el momento en el que esas preguntas son más radicales y son más racionales y no nos dejamos guiar por la magia o por el mito que nos cuentan nuestros padres, nuestras familias, pues en ese momento es donde está la actitud filosófica. Y además no se puede ser filósofo sin humildad, que no viene a ser otra cosa que el reconocimiento de algo completamente evidente, que igual algunas personas en la historia y entre nuestros contemporáneos se les olvida, que somos pequeñísimos dentro del universo. Es cierto que estas existencias insignificantes que somos también traen consigo la maravillosa posibilidad de ser conscientes de ello. Es la fórmula mágica para que la filosofía exista: reconocer nuestra ignorancia y permitirnos preguntar por algo más. Más cosas. Son preguntas con respuestas que no tienen nada más ya que la misma respuesta. No hay nada más allá. La propia respuesta al final no es el final, no termina, no es la meta. Inevitablemente a esa respuesta le sigue otra nueva pregunta. No hemos encontrado ninguna solución. Por eso insisto tanto en que los filósofos nos alimentamos, el ser humano se alimenta de preguntas, no de respuestas, en su plano filosófico, en su terreno filosófico. No concluimos con las preguntas. Podemos hacer una pregunta científica y podemos tener la respuesta y bueno, ya hemos explicado el hecho y ya hemos solucionado el problema. La filosofía no tiene un fin terminal. La filosofía tiene un fin circular, es dialéctico, es un fin en sí mismo, en la propia pregunta y en la propia inquietud humana de realizarla. Por eso se habla de la libertad delante de la que estamos al hacer la filosofía. No estamos condicionados por ningún fin posterior. La hacemos porque queremos, sin pedir nada a cambio. Realmente no nos hace falta, como puede hacernos falta beber agua, pero al final la hacemos igual que respirar. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos que nuestra pregunta por lo que es, por la esencia de las cosas, por el ser de todo lo real, esas preguntas por la vida y la muerte, por el amor, la amistad o la justicia, por la belleza o por nuestro lugar en el mundo, todas esas cuestiones resultan que se trabajan en un laboratorio muy particular: nosotros. La filosofía es ciencia, es conocimiento y es fundamentalmente humana. Quizás más que ninguna otra, incluso más que ninguna otra que denominamos propiamente dichas ciencias humanas, ciencias experimentales humanas, como puede ser la economía o la sociología. La filosofía es
la más radicalmente humana. Depende, como ninguna otra, de la propia existencia del sujeto que la realiza, porque si no, no sobrevive el objeto de conocimiento de la filosofía. La física, la química, la astronomía tienen por objeto de conocimiento cosas, fenómenos, que seguirían existiendo aunque no se desarrollase esa actividad científica. A la filosofía le ocurre radicalmente lo contrario. Aquello por lo que nos preguntamos dejaría de existir si nosotros mismos no existiéramos. El ser humano, de esta manera, el ser humano es la pregunta y parte de la pregunta. Es la pregunta misma y es la condición de posibilidad del objeto de esa pregunta. Condición de posibilidad del objeto de esa pregunta es algo estupendo. El sentido de la vida, el preguntarnos por el sentido de la vida, lo real, el ser, la belleza, el bien, el lenguaje, somos nosotros, claro. El ser humano es capaz de preguntarse por el mundo de una manera muy original. Parece que se pregunta como si acabara de llegar, como si acabara de aterrizar en un país extraño, con unas costumbres extrañas, como si fuéramos un perfecto extraterrestre. Esa es la auténtica actitud filosófica. Es cierto, y esto es algo que comento con muchas veces en clase, no todos están predispuestos para esa actitud filosófica, pero también estoy completamente convencido de que nadie que tenga las mínimas capacidades intelectuales puede estar de manera indiferente al margen de esa pregunta filosófica, ni que haya nadie que pueda vivir fuera de esa inquietud. Más o menos, en mayor o menor grado, todos somos un poco filósofos. Pues unos nos dedicamos a esto de una forma más profesional, académica, y hemos trabajado esto desde hace años, y otras personas pues quizás no tanto, ni son tan conscientes de ello. Pero en la mayoría, en la humanidad, a lo largo de la historia, está esa semilla del asombro y ese reconocimiento de la ignorancia que hay que desarrollar. ¿Quién no ha tenido el encuentro con la intuición intelectual ante un problema y se ha dado cuenta de que la respuesta le vale como explicación incluso para otras cosas que le ocurren? ¿Quién no ha tenido esa experiencia de preguntarse por algo original que se va fuera de la ciencia que entendemos por empíricas o por explicativas del universo? Y es que tenemos una experiencia original filosófica en nuestra naturaleza. El mundo se parece mucho a sí mismo. El mundo se repite en la historia y se repite en las culturas. Y nosotros igual estamos preparados para darnos cuenta de ello. Bueno, pues a partir de aquí, pues vamos a seguir, vamos a intentar plantear preguntas, vamos a intentar plantear reflexiones y vamos a intentar que esto sea el punto de partida, la semilla del asombro y la chispa que prenda esas mechas que hay por ahí sueltas que quien nos escucha pues tendrá y que seguro que le ayuda a seguir pensando por su cuenta, con su propio laboratorio. Estos encuentros con la filosofía están disponibles en la web anantes.net y en las plataformas de podcast y en las redes sociales Ismael Rojas Pozo. Saludos.